Buenas a todos de nuevo. Bueno, hoy vamos a reseñar un libro muy especial que se sale un poco de lo que solemos hacer en este canal, porque en este caso voy a hablar de este libro, que es una traducción del italiano, pero es que ha sido tan maravillosa y permite hablar de tantos temas que es que no podía resistirme. ¿Y por qué? Porque puedo hacer una cosa que quería hacer desde hace mucho tiempo, que es hablar de la distinción que hay entre literatura, y en este caso poesía, homosexual, lésbica, transexual en este caso, y poesía queer, literatura queer, que también es este caso. Es decir, tenemos una poesía que por un lado es transexual porque representa una realidad transexual, pero por otra parte tenemos una realidad queer, ¿vale? Y vamos a ver por qué. Bueno, me remito a el artículo que está citado en la caja de descripción de uno de los traductores de esta obra, que fue por el primer contacto que tuve con ella, con esta autora, con Giovanna Cristina Vivinetto, y que es Angelo Nestore, uno de los traductores, no es el único. Tal vez es el más conocido, creo que ya lo he citado en este canal, y si no, lo citaré en otro momento, porque es uno de los grandes autores actualmente dentro de este ámbito de la poesía queer. Entonces, él hace una distinción que me parece muy acertada, que distingue entre en esa representación de lo homosexual que, por ejemplo, tendríamos en Cavafis, por ejemplo, en Cesarión, que es un poema precioso de una manera muy sutil, o erótica, homoerotismo. Y por otro lado tendríamos la poesía queer, la literatura queer. ¿Qué sería? Bueno, pues habría un compromiso político, un acto subversivo en sí mismo. Queer, una de las traducciones que se ha propuesto, que a mí me parece que no hay que traducirlo, es un término precioso, corto y efectivo, tiene que ver, pues hay algunos que ya lo traducen por un insulto dependiendo de la situación concreta, pues por ejemplo, dice, te comportas de una manera queer, te comportas de una manera americanada, torcido, tiene un origen en la palabra torcido, ¿no? En inglés. Y sin embargo, ya es un acto subversivo apropiarse de algo que es un insulto y hacerlo parte de esa construcción de la identidad. Bueno, pues aquí vamos a hablar de la identidad, de cómo se construye una identidad. Y parte de la maravillosa contribución de este libro pasa porque consigue de manera breve, si no recuerdo mal, son 33 poemas, más o menos, de una manera tremendamente breve y sutil, ha construido una historia de una persona. Uno puede leer estos poemas sin conocer nada y lo va a entender. O sea, ahí está la maravilla, ¿no? Que el propio texto se autoexplica, ¿no? Que algunos textos requieren una explicación mayor y entonces, pues bueno, ya entramos en otras consideraciones. Pero bueno, el caso es que esto es una maravilla del libro. ¿Y por qué? Pues porque como en este canal soy tan obseso con la estructura, que es uno de los grandes olvidados en todos los comentarios, que es la estructura general de la obra. La estructura se divide en tres partes y la última parte se divide en otras tres. Y lo maravilloso es que está tremendamente equilibrado. Es decir, en ningún momento, o sea, no hay ningún poema que sobre. Ninguno. O sea, está en la medida justa. Más aún, lo que es maravilloso del libro es cómo en cada sección es totalmente pertinente. Y el orden es totalmente pertinente. Es decir, genera una historia en la que a veces implícitamente te está... Hombre, yo sospecho, y esto es una sospecha, no tengo confirmación de ningún tipo, pero de mi lectura puedo inferir que hay un cierto ordenamiento cronológico de la historia, no de la composición, que eso no se puede saber, o por lo menos necesitaría mucho más tiempo y comparativismo que no tenemos tiempo ni de explicar. Entonces lo importante es esa estructura que pasa por una primera parte, ¿no? Que habla del pasado, de la infancia, ¿no? Una segunda parte que es la traccia del passaggio, ¿no? Que me encanta ese título, lo recuerdo, ¿no? Traccia del passaggio, ¿no? Es decir, la huella del pasaje, del tránsito. Y por último, esa última sección, o hay una última sección, ¿no?
que es maravillosa. ¿Y por qué? Porque la primera es totalmente una interioridad y se ve, por ejemplo, en el concepto madre. Luego leeremos algunos poemas que ejemplifican todo esto, ¿vale? Pero primero quiero una explicación más o menos teórica. En el primero vemos cómo germina lo trans, cómo germina esa disforia, sí, esa falta de correspondencia entre género en el sentido de Butler, es decir, en el sentido performativo, en el hecho de que es el género es un constructo social y se construye o es identificado por la gente en base a unos caracteres sexuales, sí, pero también por una serie de comportamientos, ¿no? Cómo se empiezan a ver ciertos indicios. Pero a mí lo que me gusta, sobre todo, es que muchos dicen, no, es que yo jugaba con muñecas. No, 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 aquí va un paso más allá y dice, me voy a meter en mi propia mente y voy a ser mi propia madre. Es un concepto que ya se ha trabajado, pero a mí lo que me gusta es cómo da vueltas al tema de la maternidad, que es un tema que toda la literatura queer está obsesionada desde siempre con ello. Y es maravilloso cómo habla de lo agotador que es ser tu propia madre, ¿no? Que esto lo dice también en el prólogo, es agotador ser, ser la madre de una misma. Y en parte ahí reside la grandeza del libro, ¿no? En cómo muchas veces se representa esa interioridad de manera sutil, ¿no? Ese diálogo, ese conflicto entre lo masculino y lo femenino, entre en algunos momentos se insinúa la monstruosidad, lo del monstruo queer, otro de los grandes temas de la literatura queer. Y más aún se tratan además otros temas como son la aceptación social, cómo lo percibe la familia, pero también cómo ella percibe a la familia, o sea, cómo es mutuo, es decir, hay una especie de fenomenología, ¿no? Es decir, cómo me perciben los demás, cómo yo percibo a los demás. Hay incluso en algunas partes, quizás ya en un sobreanálisis total, que queda muy bien de todas formas, podríamos intuir una cierta presencia, ¿no? De la importancia del ambiente o de los objetos o de las cosas, ¿no? Para ¿no? Interactuar con el medio, mm, de cómo nos configura, ¿no? Entonces, está todo lo posmoderno, esto es una Biblia posmoderna casi, de lo queer, pero bueno, lo que me quiero centrar es en la lectura de los poemas porque tiene unas imágenes sutiles, sencillas, voy a decir sáficas en ese sentido de que es un trazo, una elegancia, ¿no? Del trazo y te lo suelta así y en un verso ha dibujado un cuadro entero, ¿no? Esa economía de los recursos lingüísticos para generar una imagen con una potencia tal, ¿no? Entonces, es una riqueza extraordinaria que me llevaría por lo menos un par de horas desentrañar todo lo que es este libro y toda la complejidad que tiene. Pero bueno, a mí me gustaría empezar ya a leer y querría empezar por un poema que, bueno, me gustaron todos, literalmente me gustaron todos. Es algo que no me había pasado en un poemario nunca. O sea, que dijera, esto es un poemario redondo, nunca me había pasado y la verdad es que es maravilloso. Aparte, bueno, ahora voy a decir cositas de la editorial para que la editorial me diga, ay, qué majo es, que es básicamente que está muy bien editado, muy bien traducido, porque, bueno, pues gracias a Dios una persona sabe algo de italiano y, bueno, lo poco que ves es una traducción muy fiel, realmente fiel, que conserva, ¿no? Y verdaderamente el material también está muy bien y tampoco es caro. Así que, gente, comprad librinchis. Bueno, ahora voy a leer, este es de la primera sección y dice, por ejemplo, así dice. Durante años traté de destaparte del doble fondo húmedo de mis huesos. Te habría exprimido a través de los ojos si solo te hubiese encontrado a tiempo, pero en vano lancé preguntas sin respuesta. ¿Será que hay ciertas cosas que se resisten todavía a la comprensión? Con 15 años, mientras reptabas tú ya en silencio por las habitaciones deshabitadas e incorruptas de mi cuerpo,
quizá la voz interior florezca solo a fuerza de jirones y de parches mal zurcidos. Desde allí se desescascara, ¿no?, el alma. Y aún así, sepultado bajo un cúmulo de hojas secas, yacía un pálpito. Una débil intuición existía desapercibidamente. La negación del padre, el rechazo de su ausencia, su vorágine, el predominio del rol materno, la sombra femenina por tanto tiempo reflejada. Fue en el vacío donde te clavaste, una astilla de madera al cerrar las ventanas que solas chocan al viento. Fuiste el compromiso por aceptar, la voz interior por nutrir, la oración por salmodiar de rodillas, ese último parche áspero por remendar en el corazón. Entonces, aquí tenemos una serie de, por decir una cosa, por ejemplo, genera un contraste gráfico que igual en la recitación no se ve. Por ejemplo, hay una parte en la que se ve cuando dice la negación del padre, el rechazo de su ausencia, y ahí introduce unos guiones y introduce lo de la madre. Entonces ahí se genera un contraste, ¿no?, entre la figura materna y la paterna, ¿no?, la pugna entre lo masculino y lo femenino, y cómo al final acaba venciendo siempre lo femenino. Cómo veremos al final que hay una percepción de lo masculino como algo mucho más lejano, más frío, casi no hay ni comprensión. Bueno, no, casi no. Hay comprensión, pero no es tan profunda o quizás tan benevolente como lo es con la madre. Es decir, con la madre, bueno, lo acepta, tal, lo trata casi como pobrecita, y sin embargo al padre casi es como una especie de dolor. Seguramente tenga ese traza de autobiográfico y sea verdad, pero aún así literariamente es muy efectivo, es muy, muy, muy maravilloso todas las imágenes, ¿no? Me he dado cuenta que introduce muchas imágenes o bien al principio al final y luego ya desarrolla, pero es maravilloso, ¿no? La voz interior florezca, ¿no? La voz interior se repite 2 veces, o sea, hay una importancia, ¿no?, de eso, del cuerpo, pero también de la voz interna, de la mente, de todo lo que tiene que ver con la introspección. Es decir, al final está hablando casi de cómo hay como una doble conciencia, ¿no? Una conciencia como esa persona que fue y la persona que ahora es, ¿no? Pero claro, desde la retrospectiva, quien tenía el control era aquello que no fue. Entonces, por ejemplo, en este vemos esa riqueza conceptual, filosófica, o sea, aquí hay filosofía detrás, hay si es que sí, hay sociología, sí, pero es que la teoría queer, aunque se basa en la sociología, tiene una base filosófica muy, muy importante. Y bueno, es inevitable, ¿no?, ver esos rastros del posmodernismo de Butler y de todas las teorías queer que hay. Bueno, de todas no, pero sí de alguna. Entonces, el siguiente que me gustó especialmente porque es una referencia clásica. Bueno, a mí en especial me gustó, no solo por la referencia clásica y tal, que también está muy bien, es muy pertinente, sino también porque he notado en los últimos libros y textos que he leído de lo queer, y específicamente de lo trans, hay una obsesión, no voy a decir obsesión, hay una cierta frecuencia en la que aparece el mito de Tiresias. Tiresias, para el que no lo conozca, pues en las Metamorfosis de Ovidio hay un momento en el que nos cuentan que este adivino Tiresias, que era ciego y de la ciudad de Tebas, pues se encontró 2 serpientes que estaban copulando en un momento, y entonces él dio un bastonazo y entonces se cambió de sexo. Estuvo 7 años en ese sexo y luego volvió a encontrarse 2 serpientes y volvió a dar un bastonazo. Y luego, pues bueno, como anexo que no tiene nada que ver con el poema, pues os cuento que luego hay un certamen famoso entre quiénes son los que disfrutan más, si los hombres o las mujeres, entre Zeus y Hera. Y al final dice, y le preguntan a Tiresias y dice Tiresias, no, las mujeres disfrutan más. Y bueno, eso luego dará lugar, porque es Ovidio, ¿no?, el que lo dice, bueno, dará lugar a una serie de comentarios, que será la misoginia de por qué las mujeres disfrutan más del sexo, son más pecadoras y lujuriosas y bla, 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 bla. Otro día, igual nunca pasa, pero en principio me gustaría hablar un poco de ciertos tópicos, de dónde vienen muchos tópicos misóginos y cómo podemos deconstruirlos. Pero voy a seguir.
Cuando nací, mi madre me hizo un regalo antiquísimo, el don de Tiresias, el adivino, mudar el sexo una vez en la vida. Desde mi primer vaído comprendió que para mí crecer sería un desprendimiento rebelde de la carne, una lucha fratricida entre espíritu y piel, un aniquilamiento. Así me entregó su ropa, sus zapatos, su pintalabios, y me dijo: toma, hijo mío, conviértete en lo que eres, si no has podido ser lo que eres. Me transformé en adivina, en otra Tiresias. Practiqué el arte de la clarividencia, me hice maga, bruja, mujer y me rendí ante el murmullo del cuerpo. Cedí a su femenina seducción. Fue entonces cuando mi madre se perpetuó en mí, me hizo hija egresada de mi tiempo en el que se puede vivir bien siempre que se vague en círculos ciegos, si se oculta, al igual que Tiresias, un misterio que no puede nombrarse. O sea, aquí, a ver, aquí hay muchísimos temas que no tengo, que quiero seguir adelante, pero bueno, en este caso, a veces dudo mucho, tengo un conflicto a la hora de interpretarlo, y mira que le he dado varias vueltas, en distinguir entre la madre real y la madre, podríamos decir que es ella misma, ¿no? Aquí creo que esa referencia tan concreta, ¿no? Tan concreta, creo que es real y creo que puede haber ahí una inserción de una anécdota real. Ahora no lo puedo saber, no lo sé, no he hablado con la autora, ni creo que tenga el privilegio de hacerlo, así que nunca resolveré esa duda. Pero bueno, me gusta mucho la frase: conviértete en lo que eres si no has podido ser lo que eres. En italiano diventa ciò che sei se ciò che sei non hai potuto essere, ¿no? O sea, juega exactamente con lo mismo, hay lo mismo. Lo siento, estoy empezando. Pero bueno, más o menos se ha visto, ¿no? Kyo. Era Kyo, que era Kyo. Kyo, ya no lo sé. Me van a reñir mi profesor de italiano. Bueno, por lo demás, más cosas. Maga, bruja y todo lo que es esto quizás es un tema más de feminismo, más que de poesía queer, pero bueno, la poesía es que al final lo queer y lo feminista están muy cerca. Entonces, por ejemplo, sí que es verdad que el feminismo toma mucho la imagen ya sea de magas clásicas como Medea, como esta Circe, también magas anónimas, o sea, perdón, brujas anónimas y tal, pero sí que la figura de la bruja también tiene mucho que ver con la redefinición de la feminidad en la posmodernidad, ¿no? Es algo harto frecuente, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo de femenina seducción del cuerpo. Hay un constante enfrentamiento, ¿no? Hay una concepción eso del enfrentamiento, del contraste interno, todo, es decir, que es algo que por las experiencias de gente real, que ha vivido las transiciones o que las está viviendo, sí que existen este tipo de conflictos existenciales, casi metafísicos, podríamos hablar, ¿no? Luego me gusta mucho de este poema también el de hija egresada de mi tiempo. Mi tiempo aquí, mi tiempo sería sería el antecedente de la siguiente oración de relativo, de la siguiente proposición, en el que se puede vivir siempre, bien, siempre, que se vague en círculos ciegos, si se oculta, al igual que Tiresias, un misterio que no puede nombrarse. O sea, nos está diciendo básicamente que prácticamente nos obligan o bien a tomar una posición o bien a tomar otra y bueno, que si tú quieres, o sea, perdón, o sea, alguien que sea transexual, lo que en cierto modo, sin meterme, es que tampoco quiero meterme en estos jaleos y tener que explicar mucha teoría, pero bueno, el caso es que cualquier trans en algún momento tiene que tomar esa decisión de dar el paso, enfrentarse a todo el proceso, pero es que todo ese proceso conlleva un intento del concepto passing, ¿no? De dar el pego, diríamos, ¿no?
con todo lo que a ello conlleva. Hay un poema que espero me dé tiempo a leer, que es sobre eso, sobre cómo en realidad hay una... Ahora que ya lo trans está más o menos aceptado, pues ahora lo vamos a medicalizar, lo vamos a sacar provecho, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que el fenómeno trans, según algunos autores, pues no puede darse sin sin esa sociedad altamente medicalizada que somos. Entonces, bueno, esto me gusta mucho este poema. Sí, 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 está transcrito y la traducción ha mantenido la transcripción. Aleluya, porque muchas veces no lo hacen, pero en este caso, esta editorial, este libro sí lo hace. Sí, es una interpolación de algo que está escrito, es una, parece yo creo que es un, ¿cómo se llama? Es una foto, es un escaneo de un texto, y esto es muy importante porque esto es tremendamente actual y ya no es solo de poesía queer, sino de poesía postmoderna en general, de poesía de experimentalismo, de aceptar y resignarse, aunque ella, que es tremendamente eficaz con las palabras, es más una de las poetas que sinceramente mejor he visto, que es más certera con el lenguaje, es capaz de transmitir más, pero además es que yo quiero ver ¿no? Esa aceptación, ¿no? Es decir, ¿qué me puede explicar mejor esa, esa ineficiencia del lenguaje para transmitir ciertos contenidos que ponerlo así? Y además es que es un poema muy significativo y yo creo que esto representa un poco, ¿no? Cómo hay que aprender, ¿no? Hay que aprender el género, hay que aprender, ¿no? Hay que tomar apuntes de qué es el género, aprendérselo bien, porque si no, no estás dentro. Además, pues todo eso de pues esta letra, que dentro de lo que cabe es una letra bonita, es una letra bien estable y tal, también se puede ver, ¿no? Esa cierto, yo quiero ver ese cierto vaivén, ese cierto inestabilidad de la letra manuscrita, ¿no? Como forma de expresar esa liquidez del verdadero género, del género como concepto verdadero, no esa ficción fantasmática que nos venden. Bueno, me explicaron la diferencia entre hombre y mujer, los rasgos elementales del macho y de la hembra, pero no me revelaron en aquel entonces qué se hallaba en medio, en el cruce imprevisto entre ambos sexos. Crecí con una dicotomía entre los huesos, en la perenne adaptación a otra identidad. Solo 10 años después comprendí que, exactamente en el medio, indefinida, difuminada, disfórica, ahí estaba yo. Creo que este poema se entiende maravilla, así que voy a pasar al siguiente porque estoy enrollándome mucho y tampoco es plan, ¿vale? Bien, bien. Entonces, esta segunda parte me la voy a saltar un poco más porque sí que es verdad que los poemas se vuelven más largos, se vuelven más complejos muchas veces o tienen demasiadas cosas que contar o tendría demasiadas cosas que contar, aunque me parece que la primera sección, dentro de que todo está muy logrado, es la más lograda seguramente. Hay una segunda, dentro de la segunda parte, sí, me gusta mucho este, dice: el cuerpo no olvida la huella de la herrumbre. Es un canal que se abre para arrojar luz, para regresar a la tierra, al tronco materno, al río. Se ha lavado el cuerpo con el llanto. Unas manos de fieltro han desatado los nudos de piel, preparadas ya las últimas cosas. Se ha renunciado por amor al nombre de los padres, se ha preferido a la línea recta que genera el cuenco de madera que acoge. Se ha esperado el hierro y la aguja y el sueño que sobreviene como un remedio. Para renacer se ha esperado una vida entera. La naturaleza se ha escondido donde podía ser encontrada, pero nadie confiaba en sus buenas intenciones. El hierro se ha grabado en lo más hondo, ha hurgado entre las ramas, en la sangre llevándosela fuera. A la luz viva se ha cumplido el nacimiento. El cuerpo no olvida la huella del hierro que corta para liberar. Un gesto atávico, primordial. La vida se ha abierto, la luz torna la madre al árbol y la tierra se conjuga con la tierra, pero las cicatrices permanecen y tampoco las olvida el cuerpo. Es como si la naturaleza, liberada, bailase ahora lentamente sobre ellas
para recordarnos que nunca se renuncia a nada para siempre. Bueno, este final de nunca se renuncia a nada para siempre creo que es memorable, pero a mí me gusta sobre todo cómo en un momento dado se da esa huella, esa metáfora, ¿no? de lo que es evidente, de lo que es la cicatriz, cómo al final se da una clave obvia, pero que solo una lectura atenta permite encajar. Además, no quiero meterme en la relación entre luz, naturaleza, cuerpo, maternidad, porque mi segunda relectura que ha ido por ahí ha sido, ha sido demasiado y no quiero tampoco abusar del tiempo. Entonces voy a pasar al siguiente, que este me gustó mucho por la brutalidad y por cómo se representa. Y luego también me gustaría leer otro poema y un último y ya acabo y dejo de daros la chapa a todos. También el órgano reencontrado, este es justo después del anterior que hemos leído, para que veáis que hay una continuidad en el discurso. Hay quien lo lea entero va a ver que en realidad es como una especie de conversación, ¿no? Tú estás escuchando. También el órgano reencontrado es una herida que se abre en vertical, el estandarte de un cuerpo bosque que muere y renace a pedazos. He aprendido el arte de poner aparte los días, los años, las partes del cuerpo en desuso, los nombres, las manos, retenidos en un único lugar. Los he liberado con aquel corte que se extiende de un lado a otro, un parto que se cumple durmiendo. Me he vengado, me he vaciado, he perdido algo, pero he redescubierto que 2 manos a veces no bastan para suturar los bordes, 2 manos que miman en el vacío aquello que parecía un tiempo a veces insuficiente. Por eso también el órgano reencontrado es una herida. O sea, el hecho de que lo que viene siendo una de la culminación herida vertical está transicionando hacia el sexo femenino, creo que está bastante claro a qué se está refiriendo. Entonces, jolín, esa metáfora, esa expresividad, ¿no? Y cómo te dice que no, que una cosa es haber pasado la transición o estar en los últimos pasos, pero aún así, eso no significa que incluso lo bueno no suponga una carga emocional, o sea, esto es maravilloso. Y ahora quería leer solo una parte de esto porque me parece muy importante, que es el símbolo del cuerpo trans es la pastilla, redonda, compacta, desmenuzable con la saliva, anónima. La confundirías con un caramelo de menta o con una aspirina. Está la pastilla del mediodía y la de la tarde, la que sirve para rellenar las caderas y bosquejar los senos y hacerte un poco madre y un poco niña. Luego está la que necesitas para suavizar los rasgos masculinos, creando valles y pendientes mansas bahías. La transformación se cumple con cada peristalsis. Cada día algo cede, se vuelca, se rompe, se tira, se transforma sin que me dé cuenta. Bueno, luego continúa el poema, pero yo no voy a seguir. Me voy a centrar, ya para ir acabando, sí, porque es el penúltimo, en otro poema que habla muy bien de una cuestión que es el origen de todas las teorías. Vamos, fue la primera gran teoría queer, que fue la que dio pistoletazo de salida, que es la teoría performativa del género. Creo que, vamos, durante el vídeo ya lo he esbozado, la teoría performativa del género viene a considerar que el género es un constructo y que son los actos individuales los que, a partir de los cuales nosotros nos incorporamos, en parte, de manera social a un género, de tal manera que el género no solo se constituye a través de unos constructos del cuerpo, que es mucho más, que luego desarrolla en otros ensayos, ¿no? Sino que también hay una construcción social de lo que es ser hombre o ser mujer, en los gestos, en cómo la inflexión de la voz, todo, la forma de mover los labios, los ojos, la boca, absolutamente todo está arreglado, ¿no? De una manera ideal. ¿No? Entonces, claro, tiene que aprender. Y entonces en este poema se viene a decir, dice,
He orinado siempre de pie. He aprendido a expulsar los fluidos de pie y durante 19 años he orinado siempre así. A los 20 años dejé de orinar de pie. Me senté. Pese a no estar operada, pese a no estar castrada, el órgano no había sido mutilado. Intacto, orinaba como había orinado siempre, esta vez sentado, agachado. Después de 20 años, rehabilitado. Se cree que la conquista de un cuerpo trans es la alteración de lo visible, un cuerpo hinchado, manipulado, que casi parezca irreconocible. Sentarse sin deformar es, verdaderamente, el acto más sincero, más revolucionario, la maniobra más difícil. Sentarse y descubrir que el cuerpo no se mortifica si cambia el enfoque de la normalidad. La sexualidad es un completo enredo que desentrañar en la mente, que no sirve para nada desgarrarse pedazo tras pedazo el cuerpo para hacerlo accesible si no logran sentarse con ellas mismas, si no se es capaz de consolar esa íntima diversidad que nos ha construido como máquinas perfectas contra nuestra mínima voluntad. O sea, aquí lo que me gusta, aparte de que, bueno, está el tema de la performatividad por ahí, se cree que la conquista del cuerpo, hay la crítica, ¿no? A ese tendencia del transmedicalismo, ¿no? Que llaman, todo lo que viene siendo que lo importante al final no solo es que la gente tome unas pastillas o tal, sino que también se comporte como tal. Últimamente, quizás esto es más vivencial por mi parte que real, sí que he podido percibir que muchas personas que se identifican con lo trans tienen una cierta reticencia a lo farmacéutico, a lo quirúrgico, lo que es totalmente... ambas posiciones son totalmente aceptables y creo que es revolucionario porque, claro, supone que yo soy de un género, aunque tenga un sexo diferente. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que por personas cercanas a mí eso genera una serie de problemáticas bastante complejas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una representación, ya te digo, como comento, de absolutamente todo el espectro, todo lo que se está discutiendo, y que esto es del 2018, es decir, que ahora está más vigente que nunca, pero que casi era visionario, ¿no? Bueno, hay una sección que me gustó especialmente, que no leo nada porque me parece que hay que leer de continuo, que es una especie en la que es la segunda parte de la tercera parte de Dolore Mínimo, en la que básicamente te va contando, uno de los poemas es ella y la otra es como su conciencia. No recuerdo muy bien la clave porque tampoco he vuelto más a ello porque, bueno, hago lecturas, primero una lectura general y luego me he ido a partes concretas, que era lo que quería explicar aquí. Este poema me gustó mucho. Y me gustó mucho por una cosa que no sé si he entendido, pero es que me pareció brillante. Brillante. Y voy a leerlo, dice: la madre de esta hija venida de improviso estaba emocionada. Le decían que se le parecía mucho. Así el trauma resultó más leve. Verse en las facciones de un hijo es una promesa de durar un poco más en la historia, perpetuarse en horizontal, hacer que el tiempo domestique al mal, pero a veces se condensaban días en los que estaba convencida de que el hijo aún vivía. Se levantaba de la cama, lo buscaba en todas las habitaciones, hurgaba entre los libros en los armarios vacíos, llamaba a voces a su hijo. Tan pronto como las nieblas del dolor se diluían, la realidad siempre se le desmoronaba encima. La verdad la hería. Durante algunas horas se abandonaba a un llanto convulso, con el rostro entre las manos. Luego, como si el amor nunca hubiese vacilado, la madre se aplacaba. Me gusta sobre todo es durísimo, el poema es durísimo y por testimonios reales parece ser, yo no lo he vivido, parece ser que sí es una cuestión real esto de la... Aunque haya aceptación van a un tropo, ¿no? Como ya que voy a intentar solucionar la otra cagada leyendo, pues eso sí lo sé decir. Entonces,
esa falta de aceptación me parece muy real, que también está, ya os comento, muy desarrollada. Y me gustó mucho lo de perpetuarse en horizontal, por lo tanto, creo que está implícito, desde mi punto de vista, está implícito, ¿no?, que las mujeres no se perpetúan en horizontal, es decir, no se perpetúan en la línea cronológica, en la genealogía, sino en vertical, ¿no? De otra manera mucho más conceptual, mucho más diferente, podríamos decir, ¿no? O sea, ya te digo, hay un binarismo curioso en la obra. Y luego, ahora ya me he pasado del tiempo, así que, como dicen los ingleses, in for a penny, in for a pound, de Perdidos al río, me gustaría leer un poema que me parece también uno de los grandes temas, no solo la maternidad, la maternidad, que es uno de los grandísimos temas para mí de la literatura queer, tiene, podríamos decir, dos grandes manifestaciones, y aún así me estoy columpiando y podría matizarlo muchísimo más. Pero bueno, podríamos hablar de una maternidad autogenerada, es decir, yo me genero, yo soy mi propia madre, y podríamos hablar de un anhelo de maternidad. Luego habría otras maternidades que no quiero entrar y que prefiero no entrar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque precisamente el editor, Ángelo Nestori, pues tiene un libro en el que también trata el tema del anhelo de maternidad, donde se trata todo ese tema de la maternidad. A muchos de esos poetas también del círculo de Ángelo Nestori y en general muchos tienen ciertas el anhelo de maternidad, y eso, por ejemplo, también está, y no puedo dejar de decirlo, en Lorca. Hace poco se ha publicado un ensayo que se llama La verdad ignorada, que aunque es aceptable, está muy bien, pero se queda un poquito corto, ¿no? Es demasiado acomplejado, demasiado modesto. Es muy interesante, ¿no? Y Lorca, no se nos puede olvidar que no debemos dejar de acudir a Lorca como uno de los precedentes de la poesía verdaderamente queer, no solo en la Oda Walt Whitman, donde es evidente, sino también en otras obras como son las grandes tragedias. Yerma es Lorca intentando ser madre y no pudiendo serlo. Hace poco, un dramaturgo maravilloso que es totalmente desconocido, porque todavía, y espero que dentro de unos años, cuando vuelvan, si se revisita el vídeo, si a alguien le importa, sea conocido y yo esté alegre porque haya conseguido meterle en los ojos que publique sus obras, también me hablaba de que en sus obras hay una obsesión por la maternidad. Entonces, quiero cerrar, y ahora sí me despido, que me he pasado de tiempo un montón y me pasaré más, con este poema. Y dice así: no tengo hijos que dar, no podré. No tengo trompas que se hinchen, ni óvulos que esparcir por el mundo. No tengo una vulva que sostener entre dos dedos. No tengo nada que incubar entre los muslos de las piernas. Pero él me roza, sigue tocándome, registrando con los dedos este cuerpo implosionado, absorbido todo en su interior, fugado sin dejar huellas. Y él insiste en rozarme para encontrar el punto que pueda darle placer, que pueda consolarlo, hacerlo sentir hombre. No se lo digo, pero no existe. Y sin embargo, toda esta torpe ilusión suya, esta imprudencia en el proyectarse hacia el hecho cierto, por un segundo me restituye todo, cuanto me falta, y en su milagro, esta noche me hago mujer completamente. Y aquí me gustaría, claro, esto al final cierra un ciclo y habla un poco, esboza de una manera muy fina, aunque también se desarrolla en toda esa sección, un poco el tema de la sexualidad trans, que es un tema bastante complejo. En esto sí que creo que no es una experiencia, creo que depende muchísimo, es una experiencia muy vivencial, muy propia de las vivencias, porque hay algunos que parece que sí notan, otros, bueno, hay un momento que habla de que no tiene ningún tipo de libido, y eso pues también es propio del tratamiento.
en este, por ejemplo, pues se trata del tema de la maternidad por un lado, por esa primera estrofa, que ya solo por eso es tremendamente valioso, solo por la formulación, pero luego lo demás no desarrolla esa sexualidad, ese hecho de decir, bueno, soy feliz porque soy quien soy, pero aún así es como, bueno, he pagado este precio, he pagado el precio de ya no tener un mismo placer o no tener placer sexual. También yo creo que hay ese hecho de no me puedo sentir hombre si no feliz si no llega al orgasmo la mujer, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cosas que me gustan. Entonces, la obra en general, y ahora voy a terminar con la reseña, ya que me he pasado, me parece que es una obra muy importante para la literatura actual, y voy a hablar de literatura en mayúscula, porque contiene en sí, en muy pocas líneas, en muy pocos poemas, muchos de los temas que ahora mismo se están tratando. Y además se tratan de una manera excelente, de una manera efectiva, de una manera que no cae en lugares comunes. Y no es que caiga en lugares comunes, es que toma lugares comunes, pero se los apropia, los hace, tienen una personalidad propia. Todo ello me hace recomendar mucho este libro porque con una breve explicación, esta breve explicación, para mí breve, es posible accederlo. Hay muchos otros libros de temas queer mucho más herméticos. Sin embargo, este, en su sencillez, es completamente profundo. Para mí ha supuesto un verdadero reto. Muchas veces pensar, yo veía muchas cosas y otras tuve que buscarlas porque, bueno, buscarlas no, que tuve que refrescarlas, pero lo interesante es esa capacidad de profundidad, de múltiples lecturas, desde una lectura tremendamente superficial que da lugar a un poema muy efectivo y muy bueno, a una lectura verdaderamente profunda en la que ves que hay ese compromiso político que lo convierte en poesía queer. Hay ese compromiso, pero hay esa representación que lo convierte en poesía trans también. Y también hay esa delicadeza del lenguaje, esa capacidad de desautomatización, de extrañamiento, esa capacidad de autorreferencialidad, de contextualidad y ese uso inteligente de los silencios, que todo ello hace que sea una obra maestra. Y los que ya lleváis viendo mis vídeos, sabéis que pese a que lo uso en estas reseñas es porque yo considero que estas reseñas merecen la pena. Este libro, que no es caro, es mucho más caro que la última novela de Pérez Reverte y no vale ni el papel en el que está escrito, ¿vale? Esto es barato para lo que es, porque la labor de traducción implica también, o sea, quiero decir, es una traducción de una autora contemporánea. No olvidemos que siempre es más caro porque hay que pagar al traductor, hay que pagar los derechos de la autora y es mucha movida, por eso tal. Pero es que además, para mí, es un pequeño hito, es una pequeña victoria del mundo editorial español, sobre todo peninsular, diría yo, porque se ha traducido a una autora relativamente reciente. Uno de los grandes pecados que ha tenido España muchísimo tiempo, por no decir desde el siglo XVI, es que las clases más cultas normalmente sabían italiano y ya accedían a los textos, pero no los traducían normalmente. De manera que solo lo disfrutaban las personas cultas. Y la cultura italiana, al igual que la cultura francesa, la cultura portuguesa, la cultura italiana actual es una de las grandes desconocidas. Y no olvidemos que si España está viviendo un cierto renacimiento literario en algunas partes, también lo está viviendo Italia. La vida intelectual y cultural de Italia está en un gran momento, ¿no? Y no solo me refiero a humanistas como Nuccio Ordine o como Fumaroli, que son ya consagrados, que son un poco más de la vieja guardia, sino también estoy hablando de este tipo de personas. Y esto me parece muy importante porque yo tengo la esperanza de que traduzcan el segundo libro de esta mujer. Y estoy rezando para que continúen publicando autoras de este calibre, o aunque sean un poquito peores, diferentes, o que no sean tan sumamente buenas, pero que al menos las publiquen, porque eso supone que el público español, que no tiene por qué saber italiano,
o que no tiene un nivel de italiano tan alto como para leer poesía, tenga acceso a ello. Y eso yo creo que es lo más reseñable de esta publicación, ¿no? Cómo nos da acceso a ello. Y luego, como obra, es una obra redonda, estructuralmente perfectio, porque está terminada. Pero aparte está muy bien estructurado, con una coherencia interna muy rara en las obras de hoy en día. Esto está tremendamente trabajado, así que muy recomendable. Todo el mundo, por Dios, a comprarlo ahora mismo. Se inunden las tiendas, hasta el Corte Inglés. Hasta el Corte Inglés quiero que se invada con este libro. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.